De esta mano. Dice Génesis 18, versículo 16. Versículo 16 al versículo 33. ¿Ok? Dice así la palabra. Dice, entonces los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Recordemos otra vez el contexto, nada más un segundo. Estos hombres eran ángeles de parte de Jehová. Ángeles que estaban acompañando, de hecho, al mismo Jehová que se estaba presentando de esta forma como si fuera un hombre, ¿no? Se acercaron estos ángeles a Abraham y estuvieron hablando un rato, estuvieron pasando el tiempo y también aprovechó Dios para, podríamos decirlo así, como recalcar, recordar su pacto con Abraham y prometerle ahora que su hijo iba a nacer en un año. ¿Ok? Y en este momento ahora, estos ángeles son enviados a Sodoma y a Gomorra para juzgar Sodoma y Gomorra. Es el punto, ¿no? Entonces los ángeles parten de allá hacia allá. Se queda Jehová en esta forma de hombre que está apareciéndose, ¿sí? Y entonces Abraham dice algo después de que le confiesan, en este caso, que tenían la intención de juzgar a Sodoma y a Gomorra. Y ese es el punto de este pasaje. ¿Qué es lo que dice Abraham? Lo que dice Abraham básicamente es una intercesión. Está él colocándose en medio entre Dios que está juzgando y Sodoma y Gomorra que están siendo juzgados, y él está intercediendo, y está intercediendo por el malo, ¿sí? Por eso el título, ¿no? Entonces dice el versículo 16 otra vez. Entonces los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Abraham iba con ellos para despedirlos, pero el Señor dijo, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Después el Señor dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande, y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí. Y si no, lo sabré. Entonces los hombres se apartaron de allí y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Y Abraham se acercó al Señor y dijo, ¿en verdad destruirás al justo junto con el impío? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿En verdad destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella? Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra no hará justicia. Entonces el Señor respondió, si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar, por consideración de ellos. Y Abraham respondió, ahora que me he atrevido a hablar al Señor, yo que soy polvo y ceniza, tal vez falten 5 para los 50 justos. ¿Destruirás por los 5 a toda la ciudad? Y el Señor respondió, no la destruiré, si hallo allí 45. Abraham le habló de nuevo, tal vez se hallen allí 40. Y él respondió, no lo haré por consideración de los 40. Entonces Abraham dijo, no se enoje ahora el Señor y hablaré. Tal vez se hallen allí 30. No lo haré si hallo allí 30, respondió el Señor. Y Abraham dijo, ahora que me he atrevido a hablar al Señor, tal vez se hallen allí 20. Y él respondió, no la destruiré por consideración a los 20. Entonces Abraham dijo, no se enoje ahora el Señor, y hablaré solo esta vez. Tal vez se hallen allí 10. No la destruiré por consideración a los 10, respondió el Señor. Tan pronto como acabó de hablar con Abraham, el Señor se fue, y Abraham volvió a su lugar. ¿Ok? Ese es el texto. Entonces digo, estamos viendo nosotros una intercesión donde Abraham va e intercede por el malo. ¿Ok? Vamos a recordar brevemente lo que hemos estado observando. ¿Se acuerdan ustedes?
hemos estado viendo esta historia en 3 partes, ¿ok? Como que hay 3 pasos en esta historia. El primer paso es que Dios va y revela el juicio que va a dar. Entonces, lo que sucede aquí es que Dios revela sus planes. Así le colocamos la semana pasada, ¿no? Dios revela sus planes. Si observan ustedes aquí, versículo 17, el Señor, o sea, Jehová, dice, ocultaré lo que voy a hacer. O sea, lo va a revelar lo que va a hacer. Y la razón por la cual lo va a revelar es porque Abraham había sido escogido, porque Abraham había sido escogido para que él mismo siguiera el camino del Señor. Entonces, como él tiene que seguir el camino del Señor, a Dios va y le revela sus planes. Dios va y revela sus intenciones, ¿sí? Abraham tiene que aprender de las intenciones del Señor, tiene que aprender de sus planes y tiene que reaccionar de forma acorde. Y en este caso va y lo realiza. Cuando conoce del juicio del Señor, Abraham va y empieza a interceder. Y tú estás siguiendo el camino que tiene que seguir, ¿sí? ¿Por qué? Porque en él tenían que ser benditas todas las naciones. Entonces, cuando Abraham va y recibe esta señal de que va a juzgar Dios a Sodoma y a Gomorra, ¿qué hace él? Va y bendice a la nación de Sodoma y de Gomorra, ¿ok? Y estábamos observando nosotros la semana pasada que esto implica que tú y yo también tenemos un conocimiento de los planes de Dios. Si nosotros observamos el resto de la escritura, se está entregando a nosotros, ¿sí? El resto de la escritura, conforme va progresando, se va entregando a diferentes personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, los libros de Moisés van y se entregan a Israel que sale de Egipto, y luego van y se pasan por generaciones. Los libros de las personas que estaban en la nación de Israel cuando ya había sido constituida, se le entregan a ellos. Los libros que surgen en el exilio, se les entregan a ellos. Los libros que surgen cuando llegamos nosotros al Nuevo Testamento son a la iglesia. Y entonces todo lo que se ha recopilado y los libros del Nuevo Testamento van y se te entregan a ti y se me entregan a mí. Y se nos entregan con una responsabilidad. Tú y yo tenemos que agarrarlos y entenderlos porque Jehová no lo ha ocultado, sino que lo ha revelado y reaccionar nosotros guardando el camino del Señor. Entonces, en otras palabras, con el conocimiento de la revelación de Dios viene también la responsabilidad. Con el conocimiento viene la responsabilidad. La responsabilidad de que la conozcamos, que nosotros también, por lo mismo, reaccionemos de la forma en la que Dios quiere, haciendo justicia y juicio, dice el pasaje, ¿no? Entonces es lo que tiene que pasar con nosotros. Por eso les estaba comentando la semana pasada, tú y yo también tenemos que interceder. Cuando nosotros vemos que los planes de Dios es que va a juzgar todo el mundo, que todas las personas, de hecho, el día de hoy se encuentran debajo del juicio de Dios, ¿cuál tiene que ser nuestra reacción? Debemos de ser como gente en medio de Babilonia, gente que está exiliada porque no nos encontramos ahorita en nuestra nación, pero está reaccionando al buscar bendecir nosotros a esta nación en la que nos encontramos, a este mundo en el que nos encontramos, ¿no? Seguir el camino de Abraham, que era bendecir a todas las naciones, ¿sí? Entonces, a partir de la revelación de Dios, viene nuestra responsabilidad. Ahora, ¿qué nos revela Dios? Y ahí llega como un segundo paso, ¿no? ¿Qué le reveló en este caso a Abraham? Y lo que le reveló a Abraham fue esto, que Dios tiene un juicio estricto. Dios tiene un juicio estricto, ¿ok? Si ustedes notan, lo que está sucediendo aquí, todo está en torno al juicio de 2 ciudades, ¿no? Sodoma y Gomorra. Y luego se va a ver en el siguiente capítulo que también es las ciudades que rodean. Pero noten aquí, este juicio tiene bases. O sea, Dios no está diciendo simplemente, voy a juzgar porque sí, arbitrariamente, sino que lo está haciendo porque han hecho algo estas naciones. Han hecho algo de tal forma que merecen este juicio. Dios está juzgando sobre buenas bases. Y entonces muestra que tiene un juicio severo. ¿Por qué? Porque hay un clamor de parte
de estas ciudades. Ese clamor, estaba comentando la semana pasada, hace referencia a los pecados que están cometiendo, que es como si estos pecados, al ser cometidos por su maldad, fueran y le hablaran a Dios y dijeran, observa toda esta maldad, ¿sí? Este clamor es básicamente un grito de auxilio, de está sucediendo tanto pecado, tú tienes que venir a vengar, ¿sí? Entonces, este grito de auxilio que está llegando a Dios es porque el pecado que están cometiendo es sumamente grave, ¿sí? Estas naciones estaban muy lejos de Dios. Ya la próxima semana vamos a observar exactamente qué estaban realizando, ¿no? Pero básicamente estaban haciendo todo para ir en contra de Dios con sus acciones, ¿sí? Y lo que hace Dios entonces es que va y analiza todo esto. Dice él, veré si han hecho en todo conforme a su clamor. Voy a observar si es cierto todo lo que está gritándome a mí, ¿no? Aquí en este caso Dios ya sabe que han cometido, pero aún así Él va y básicamente como que dice, voy a darles un tiempo para ver cómo es que están actuando y voy a ver sus evidencias, ¿sí? Ojo, esto sucede en todo tiempo. Aún el día de hoy siguen llegando estos clamores a Dios. Por ejemplo, si ustedes van y se mueven a Santiago capítulo 5, versículo 3 y versículo 4, van a observar que aparecen también estos clamores de cosas que están sucediendo miles de años después, ¿no? Chequen Santiago capítulo 5, versículo 4. Y en este caso se coloca el ejemplo de, de personas ricas que están abusando de personas pobres. ¿Por qué? Porque los están poniendo a trabajar, los están haciendo trabajar arduamente, pero no les están pagando lo que les deben. Están pagando de una forma menor, ¿no? Y eso todavía sucede el día de hoy. Todavía hay gente que abusa de otros que están en necesidad y los pone a trabajar de más y no les paga lo que tiene que, ¿no? Y entonces noten la forma en la que nos habla estos versículos, en el versículo 3 y en el versículo 4, dice, de estas personas, su oro y su plata se han oxidado, su herrumbre será un testigo contra ustedes y consumirá su carne como fuego en los últimos días que han acumulado tesoros. Miren el jornal de los obreros que han cegado sus campos y que ha sido retenido por ustedes. Clama contra ustedes. El clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Okay, noten aquí lo que está pasando. Otra vez, sus pecados van y hacen como ese grito, ese clamor hacia Dios. Y estos mismos pecados son como diciendo, tienes que vengar, ¿no? Y en este caso, en sus pecados se observa por la cantidad de riquezas que están acumulando. Entonces agarran esas riquezas y esas riquezas van y claman a Dios, ¿sí? En el versículo 3 se veía que claman porque están oxidándose, que dice, es como se están acumulando, nadie las está ocupando. Las personas que deberían tener estas riquezas, que las iban a ocupar, no las tienen. Entonces, estas riquezas oxidadas van y están clamando delante de Dios el pecado, ¿sí? Versículo 4, misma idea, pero ahora es el jornal de los obreros. Eso es su paga. Su paga que está faltando, que dice ha sido retenida, está clamando. El clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor, terminaba el versículo 4. Otra vez, su pecado está clamando en contra de ellos, ¿sí? Entonces aquí tenemos que darnos cuenta que cada vez que nosotros obramos, cada vez que nosotros obramos un mal, se está obrando ese clamor delante de Dios. Y están llegando palabras a Dios que están diciendo, juzga, juzga, ¿sí? Entonces hay un juicio ahí de parte de Dios que es estricto porque el mismo pecado clama, juzga, ¿sí? Hay un juicio porque Dios desciende y observa y de forma constante ve las cosas que realizan los hombres, ¿no? Para juzgarlos, ¿ok? Ahora, las personas en este mundo, sin embargo, no piensan que tienen que ser juzgados. No se dan cuenta que sus mismas acciones están clamando, ¿no? Van y las realizan con mucha tranquilidad.
Aún nosotros que ya somos hijos de Dios, podemos llegar a tener pecados que realizamos nosotros con mucha tranquilidad, que realizamos como si no fueran malos, ¿no? Y la razón pueden ser varias. Por ejemplo, algunas personas piensan simplemente que están bien y entonces por eso mismo no se dan cuenta que hay un clamor ahí, ¿no? Piensan que están bien y por tanto piensan más bien yo voy a ser defendido por mis acciones, no juzgado por ellas. Algunas otras personas piensan que el Señor, o sea, Dios, no es alguien que juzga y entonces por eso mismo también no sienten que hay un clamor. Más bien piensan que Dios es alguien que si sabe que nosotros pecamos, Él nos perdona de forma constante, ¿no? Y no tiene nada que decir en contra de eso. Y esto que no coincide con el carácter de Dios es algo que tienen muy, muy arraigado ellos en sus corazones, ¿no? Y finalmente, y esta es una razón principal, es que, exactamente, Brandon, que solamente es amor, ¿no? Dios. Y finalmente, otra razón que es la razón principal es porque no se ve la severidad del pecado. En otras palabras, sí notan que pecan, pero no se observa el pecado a la manera de Dios. No se observa como lo que decía aquí Dios, ¿no? Dios decía al ver el pecado, es sumamente grave, ¿no? Usualmente la mayor parte de los pecados, aun cuando se observan como malos, se observan de una forma muy, muy pequeña en comparación con los de Dios. Sobre todo si son los pecados de una misma persona, ¿no? O sea, los suyos propios. ¿Por qué? Porque uno va y se juzga de una forma muy ligera. Si ve a alguien más, lo juzga más fuertemente. Pero cuando se ve a sí mismo, esta persona dice, este pecado es razonable, ¿sí? Entonces, esto sucede bastante en el mundo y sucede aún con nosotros. Les voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros llegamos a hablar de una persona a las espaldas de alguien más, ¿cómo se llama eso? Se llama chisme, ¿no? Pero cuando lo hacemos específicamente nosotros, ¿cómo se llama? Ahora ya no se llama chisme, se llama quizás preocupación por los demás. Si quizás se llama interés en sus vidas, pero no se llama lo que realmente es, ¿sí? Se disminuye la severidad del pecado, ¿sí? Cuando nos enojamos en contra de alguien, solemos nosotros dar muchas razones para ese enojo y no nos damos cuenta. Ese enojo no está justificado delante de Dios, ¿sí? Cuando nosotros vamos y mentimos, decimos es la única salida y no nos damos cuenta, una mentira es mentir, ¿sí? Y así podemos seguir nosotros con todos los pecados, ¿no? Con todos los pecados nos podemos estar justificando de forma constante y no ver la severidad con la que la ve Dios. Dios ve cualquier pecado y lo ve como un pecado que Santiago capítulo 1 dice, produce muerte, ¿sí? Y así deberíamos aprender a verlo nosotros, ¿no? Cualquier pecado que cometemos produce muerte. Y arriba de eso hay pecados que son todavía más abominables. Y les digo arriba de eso porque todos los pecados comienzan aquí, produciendo muerte. Pero todavía hay pecados que van y suben todavía más. Y tienen, podríamos decirlo así, consecuencias más severas. O son todavía más abominables. Pero la línea de comienzo es de muerte, ¿no? Entonces esto es bastante, bastante pesado. ¿Por qué? Porque significa que tenemos que redefinir nosotros cómo vemos. Tenemos que colocarnos nuevos lentes, ¿no? Y estar empezando a observar la naturaleza que tiene el pecado, ¿sí? Es difícil verlo, pero con la palabra podemos ir aprendiendo nosotros a ver cómo Dios ve. Podemos ir aprendiendo nosotros a observar de tal forma que podemos ver como, por ejemplo, el Salmo 5, si no me falla, versículo 5, donde Dios va y dice, versículo 5, los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad, ¿no? Y podremos aprender nosotros a observarnos así a nosotros mismos, ¿no? Ver nuestros pecados y empezar a decir, esto es aborrecible,
Esto es aborrecible, ¿sí? Estoy haciendo una iniquidad, no estoy haciendo cualquier cosa, ¿sí? Entonces, Dios ve de una forma correcta y aquí ve a Sodoma y a Gomorra y los ve como abominación y revela delante de Abraham ese tipo de abominaciones requieren juicio. Ese tipo de obras van y requieren que alguien vaya y juzgue, ¿sí? Entonces, ahora sí, nosotros llegamos a nuestro tercer y última parte de este bosquejo y vemos nosotros que hay un tercer paso, ¿no? Que una vez que Abraham va y se entera de los planes de Dios y que esos planes son de juicio, va e intercede por esta mala nación, ¿ok? Y es la reacción que tenemos que tener también tú y también yo, ¿sí? Entonces dejamos una tercera parte y le ponemos 3. Los creyentes deben interceder. Los creyentes deben interceder, ¿ok? Chequen el versículo 22 y ahí comienza nuestro pasaje. Dice, entonces los hombres se apartaron de allí y fueron hacia Sodoma. Otra vez, ¿quiénes son estos? Son los ángeles que estaban acompañando a Jehová. Entonces los ángeles se apartan y se dirigen en la misión a estar juzgando estas dos ciudades, ¿no? Mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Y aquí sucede este momento clave. Y Abraham se acercó al Señor, ¿ok? Abraham se acercó al Señor, ¿ok? Y ahí tenemos que poner nosotros en los pies de Abraham y tendríamos que preguntarnos qué pudo haber pasado por su mente, qué pudo haber pasado por la mente de Abraham. Quizás pudo haber pasado juicio, quizás él pudo haber pensado, debes hacerlo, debes juzgar, hazlo ya, ¿sí? Pero es muy probable que eso no es lo que pasó, ¿no? Porque vemos nosotros las siguientes palabras y vemos que más bien él está diciendo, estas ciudades no tienen que ser destruidas. Todavía puedes esperar un poco más, ¿no? Y la razón es porque si hubiera reaccionado en esta forma de juicio, Abraham habría dado a notar que tenía poco conocimiento de él mismo, porque no estaría dándose cuenta que él merecía exactamente lo mismo. Cuando tú y yo nos vamos y nos colocamos en esta actitud de juicio y empezamos nosotros a estar refunfuñando en contra de personas, aun si lo hacemos delante solamente de alguien más, no solamente delante de Dios, aun si lo hacemos delante de alguien más y decimos, esta persona debería ser castigada, esta persona se merece todo lo malo. Lo que damos a mostrar nosotros es que tenemos un poco conocimiento de lo que tú y yo merecemos, porque tú y yo merecemos exactamente lo mismo o peor, ¿sí? Y tenemos que recordar nosotros que, sin embargo, Dios no va y extiende juicio delante de nosotros. De hecho, Dios nos ha tratado muy bien durante todos los años de nuestra vida. Es muy probable que tú y yo seamos personas que no han sufrido prácticamente nada durante toda su vida, ¿no? Y aún así vamos nosotros y decimos delante de otros, ellos merecen ser juzgados. Otra vez no recordamos nosotros cómo nos ha tratado Dios. El Salmo 103 yo creo que es un buen recordatorio. Salmo 103, versículo 10 y versículo 11, donde el salmista va y dice, no nos ha tratado Dios según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme nuestras iniquidades, porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para con los que le temen. No te está diciendo, Dios no nos ha tratado conforme a nuestros pecados. Nosotros hemos cometido muchos pecados. Hemos cometido muchos errores. Pero sin embargo, Dios va y nos trata con misericordia, porque su misericordia es grande, es muy grande, ¿sí? Pero esto nos falla mucho, sobre todo si nosotros no tendemos a aceptar que tanto pecamos. Si somos muy honestos, la reacción usual es simplemente cuando alguien nos dice que hemos pecado, nuestra reacción usual es
ya olvídalo, ¿no? Nuestra reacción usual es, ¿por qué me lo recuerdas? Yo ya lo sé. Nuestra reacción usual siempre tiende a esta idea de, no lo quiero recordar, ¿sí? Pero si somos bien honestos, es porque es justo lo contrario, ¿no? No sabemos nosotros de nuestro pecado. No tendemos a meditar en él. Tendemos a ser muy, muy ignorantes de nuestro pecado. Nos gusta meditar por horas acerca de los pecados de alguien más, pero acerca de los nuestros no podemos darle unos cuantos minutos, ¿sí? Y eso es algo que tiene que cambiar. Si tú y yo no nos ponemos a pensar en nuestros pecados y lo que merecen, no nos vamos a dar cuenta, uno, de que merecíamos realmente una condenación y una condenación grande, ¿saben? Y por lo mismo, no nos vamos a dar cuenta de lo grande que ha sido la misericordia de Dios con nosotros. Y no nos vamos a dar cuenta entonces de cómo tener un corazón agradecido, porque todas estas están unidas, ¿ok? Si tú te das cuenta de tu pecado, te das cuenta de tu condenación, te das cuenta de la misericordia, te das cuenta del agradecimiento que tienes que tener. Pero si dejas un solo eslabón fuera, no llega a lo demás. Si no te pones a meditar en tu pecado, no te vas a dar cuenta de lo grande que es la misericordia de Dios. Quizás ya conoces un poco de esta misericordia, pero no te vas a dar cuenta en la magnitud que podrías. ¿Por qué? Porque no te das cuenta de la condenación que estaba tocando a la puerta después de cada uno de los pecados que cometes, ¿sí? Entonces, noten que nosotros debemos de darnos cuenta y ser los primeros en poder decir, yo soy el primero de los pecadores, ¿sí? Y de eso va a surgir una misericordia, ¿ok? Unido al agradecimiento por la misericordia de Dios, viene también nuestra misericordia, ¿ok? Este, Lucas capítulo 3 versículo 36 y 37 va y aborda bien esta idea. Lucas capítulo 6 versículo 36 y versículo 37. Está hablando Jesucristo y va y nos recuerda, tú y yo también tenemos que ser misericordiosos. Dice el versículo 36, sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. ¿Sí? Noten, es misericordiosos porque su Padre es así. Como tú y yo hemos recibido misericordia de nuestro Padre, ahora tenemos que ser misericordiosos. Tenemos que recordar no juzgar porque no hemos juzgado, no hemos sido juzgados. Recordar no condenar porque no hemos sido condenados. ¿Sí? Si una persona empieza a juzgar, empieza a condenar, lo único que está mostrando es que esa persona es, es probable no ha sido en verdad quitada de su condena. Todavía le espera. ¿Sí? Por eso es que por eso es que continúa juzgando, por eso es que continúa condenando. ¿Por qué? Porque es lo que dicen estos versículos. Si tú juzgas, vas a ser juzgado. O sea, si tú juzgas, porque no has recibido esta misericordia todavía, porque esta misericordia es tan grande que haría que se quitara ese juicio de tu parte. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos que recordar nosotros esto. Ahora, ojo, y es una pequeña aclaración, pero importante, no es decir, ojo, no juzgar no es decir que algo que es pecado no lo es. ¿Ok? Las cosas que son pecado todavía se les llama pecado. Las cosas que son maldades todavía se les llama maldades. Pero lo que sí es esto de no juzgar, sino ser misericordioso, es que se intercede por los pecadores, conscientes de nuestro propio pecado. Se intercede por los pecadores. ¿Sí? Entonces, Abraham es lo que está realizando aquí. Abraham va e intercede por estos pecadores e intercede también por los justos. ¿Sí? Ahorita vamos a ver eso. Pero bueno, entonces, chequen la reacción que dice Abraham y noten la respuesta que hace.
La respuesta que hace es que va y se acerca a Dios. Esto de acercarse a Dios es lo que va y coloca a Dios, perdónme, a Abraham como un sacerdote. ¿Ok? Se menciona en el libro de Hebreos que Abraham era un sacerdote, ¿sí? ¿En el sentido de qué? De que se acercaba a Dios en el nombre de las personas, que es lo que hace un sacerdote. Un sacerdote va y se coloca como intermediario entre Dios y los hombres. Y aquí está haciendo eso, Abraham. Se está colocando como un sacerdote. Abraham se acercó al Señor. ¿Y se acercó en el nombre de quién? En el nombre de estas personas de la ciudad. ¿Sí? Noten ahí también que esta idea tiene que ser constante también para nosotros, porque tú y yo se dice claramente en la Escritura que somos sacerdotes, una nación de sacerdotes, gente que ahora tiene que estar intercediendo por el mundo, ¿sí? De parte de Dios, y gente que tiene que estar intercediendo delante de Dios de parte del mundo, ¿sí? Y ahora vamos a observar nosotros, ay caray, se me cerró mi bosquejo, espérenme, pero vamos a observar nosotros 4 características, si no me falla el número, de la forma en la que se acercó a Abraham, ¿sí? Chequen, chequen, hay 4 características que están aquí, ¿ok? La primera es que se acercó. Esa está tan sencilla, tan obvia, pero a veces puede faltarnos, ¿no? Se acercó. En nuestro caso, esta se desarrolla como una oración. Tú y yo nos tenemos que acercar en oración delante de Dios. Y sabemos nosotros que Dios nos escucha. Sabemos nosotros que Dios pone atención a cada una de las oraciones de sus santos. Sabemos nosotros que así como todos los demás que están dentro de la iglesia, tú y yo también tenemos acceso al mero trono de Dios para que sean escuchadas todas nuestras peticiones. En Santiago capítulo 5, va y aborda bien esta idea, para que tú y yo recordemos que Dios va y escucha personalmente cada una de nuestras palabras. ¿Sí? En Santiago capítulo 5, versículo 17, lo hace a través de recordarnos la historia de Elías. Si se acuerdan ustedes de Elías, es probablemente el más grande profeta del Antiguo Testamento. Es un profeta que hizo una gran cantidad de milagros, ¿sí? Es tan grande que era recordado por los judíos de una forma muy, muy específica, como un profeta de grandioso poder, ¿sí? Además de que se había ido él sin haber muerto. Entonces, agregaba mucho eso podríamos decirlo así, como un estatus que tenía él, ¿no? Y sin embargo, va y este pasaje lo que deja en claro es esto. Elías era exactamente igual a todos nosotros. Y por tanto, tú y yo también nos podemos acercar en oración delante de Dios, justo como Elías lo hacía. ¿Sí? Dice el versículo 17, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Que ella está diciendo, Elías era como tú y como yo, ¿sí? Tenía las mismas pasiones, llegaba a pecar de la misma forma, ¿sí? Y sin embargo, él oró y oró fervientemente y se cumplió su oración. Él oró para que no lloviera y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y así también tus oraciones y mis oraciones se pueden cumplir, ¿sí? Si tan solo nos acercamos nosotros. Pero les digo, a veces lo que nos falla es que no nos acercamos y solemos ignorar nosotros la responsabilidad que tenemos de estar orando por los demás. Entonces aquí el recordatorio es, ve y acércate a Dios. No pares de estar orando. Ora por los demás, ¿sí? Entonces esa fue la primera parte de lo que hizo, Abraham. Ya vi bien y son 5, ¿sí? No son 4, son 5. Segundo, ¿qué hizo? Abraham pidió conforme al carácter de Dios. Abraham pidió conforme al carácter de Dios. Noten cómo se acerca. Abraham se acerca como alguien que conoce a Dios y pide consciente de cómo es Dios. ¿Ok? Noten, dice, Abraham se acercó al Señor y dijo,
¿En verdad destruirás al justo con el impío? ¿Ahí qué está diciendo? Está diciendo, tú que eres Dios, ¿podrías destruir al justo con el impío? Yo creo que no podrías. ¿Por qué? Porque tú eres Dios bueno, Dios que juzga a los impíos, pero no a los justos, ¿sí? Entonces ahí está diciendo, básicamente, yo te conozco a ti, Dios. Sé que tú estás a favor del justo y entonces no lo puedes destruir junto con el impío, ¿sí? Esto se clarifica unos versículos después, cuando dice, chequen, este, versículo 25, lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma forma. Lejos de ti, el juez de toda la tierra no hará justicia, ¿sí? Entonces está diciendo, básicamente, Dios, como tú eres justo, no puedes estar obrando de esta forma, ¿sí? Noten que, primero, Abraham sí conocía a Dios, porque sabía que Dios es un Dios de justicia y que con base a esa justicia, él va y hace sus peticiones y dice, no destruyas esta ciudad por tu justicia, ¿sí? Entonces ahí, lo que está en juego, noten, era el carácter de Dios y una parte específica de ese carácter. ¿Cuál? La justicia de Dios, ¿ok? Y esto se ve en muchas oraciones, no solamente en esta oración de Abraham. Se muestra de forma constante que básicamente como sobre la base de sus atributos se piden cosas, ¿no? Por ejemplo, en otras partes podemos observar nosotros que se pide a través de las oraciones sobre la base de la misericordia de Dios, sobre la base de su amor, sobre la base de su bondad, sobre la base de su sabiduría, sobre la base de su poder, ¿sí? De forma constante se realizan estas oraciones que se realizan por gente que conoce el carácter de Dios, conoce sus atributos y por eso piden ciertas cosas. Un ejemplo muy claro, el Salmo 51, versículo 1. Yo se los pongo porque ya me estoy quedando sin tiempo. Pero en el Salmo 51, si ustedes recuerdan, es un salmo de arrepentimiento, ¿no? Donde David está pidiendo perdón. Para pedir perdón, ¿sobre qué base lo hace? No lo hace sobre la base de que él merezca perdón. Lo hace sobre la base de cómo es el carácter de Dios. El carácter de Dios es misericordioso. Y entonces le dice a Dios, ten piedad de mí, conforme a tu misericordia. ¿Notan? Es por tu misericordia, ten piedad. Conforme a tu inmensa compasión, dice el versículo 1, borra mis transgresiones. Noten otra vez cómo hace su petición. La hace conforme al carácter de Dios. Y esta no es la única. Tenía otra que quería mostrarles, pero esta ya es en la línea de lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Es Moisés intercediendo por el pueblo de Israel. Cuando ellos son sacados de Egipto, ¿se acuerdan? Pecan y pecan muy inmediatamente. Y llega un punto en el cual básicamente Dios le dice a Moisés, voy a juzgarlos, ¿sí? Me voy a deshacer de todos ellos por su pecado tan grande. ¿Y cuál es la respuesta que le da Moisés? Moisés va e intercede por ellos y lo hace sobre la base del carácter de Dios. Dice versículo 11 de Éxodo 32. Entonces Moisés suplicó ante el Señor su Dios y dijo, oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo, que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? No te está diciendo, tú lo sacaste de Egipto, tú que tienes gran poder y una mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, con malas intenciones los ha sacado para matarlos en los montes y para exterminarlos de la superficie de la tierra? Me va a quedar ahí. Pero noten básicamente que estamos observando nosotros que cuando Moisés pide y suplica por ellos,
lo hace sobre la base de qué van a decir las personas de Dios, qué van a decir de Él, ¿no? De su nombre, que es un Dios malo, que nada más libera para exterminarlos, o que es un Dios que tiene gran poder y los ha sacado y los ha hecho su pueblo, ¿sí? Entonces otra vez pide delante de Dios conforme a su carácter, ¿ok? Así tú y yo también tenemos que pedir. Si tú y yo vamos a pedir algo sobre nuestras mismas vidas, vamos a pedirlo por el carácter de Dios. Dios, por tu misericordia, perdóname mi pecado. Dios, por tu amor, concédeme fortaleza para vivir para ti. Por tu gloria, ve y enséñame de tu palabra para que la predique delante de otros. ¿Sí? Tenemos que pedir de esta forma. Y cuando pidamos por los malos, que es el punto de esta clase o prédica, es de la misma forma que Moisés. Por tu nombre, tú, por tu paciencia, por tu misericordia, deja que ellos vivan otro día más y concédeles el arrepentimiento. ¿Sí? Esa es la forma en la que tendríamos que estar actuando. ¿Ok? Ahora, noten que a pesar de que la forma en la que está hablando Abraham se ve tan segura, de todos modos no le quita que está pidiendo con humildad. Pidió con humildad, que es un tercer atributo que vemos aquí, de su, de su forma de acercarse. ¿Ok? Pidió conforme al carácter de Dios, pero pidió con humildad. Noten, dice el versículo 27, yo sé que soy polvo y ceniza. ¿Sí? Estaba diciendo Abraham, a pesar de que estoy pidiendo todo esto, yo sé que soy polvo y soy ceniza. ¿Sí? Dice después, Abraham, no se enoje ahora el Señor y hablaré. Noten la humildad con la que habla ahí. Ahora me he atrevido a hablar. Noten otra vez esa humildad, ¿no? Y un último, no se enoje ahora el Señor y hablaré solo esta vez. Abraham no se está acercando como aquel que pueda hacerlo porque sí. No es alguien igual a Dios, es alguien menor, ¿sí? Y entonces cuando se acerca a Él, se acerca siempre con esta humildad. Sabe que no puede pedir absolutamente nada y entonces cuando lo pide como aquel que no lo merece, ¿sí? Lo pide como aquel que lo está haciendo. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos alienta a acercarnos, ¿no? Entonces, esto hay que recordar siempre nosotros cuando oremos, tenemos que orar con humildad. Aunque pidamos nosotros de forma segura, de todos modos, unimos a eso una humildad que tiene que ser distintiva de que sabemos que tú y yo no somos nada. Tú y yo somos polvo, polvo y ceniza. Y es muy probable por esa razón, por la que Dios fue y nos hizo a nosotros hombres a partir de la tierra. Si ustedes rechecan Génesis capítulo 2, se observa cómo es que Dios va y forma al hombre, ¿no? Y lo forma de la tierra. ¿Por qué? Porque a pesar de que este hombre carga con el aliento de Dios que le da vida, que es una parte que le da mucho valor, aún así, siempre tiene que recordar, es alguien menor. Y entonces al aliento de vida se le une simple tierra. Entonces cuando nos acerquemos orando, ¿cómo tenemos que hacerlo? Con humildad. ¿Sí? Cuarta característica, y estas parecen contradictorias, ¿no? Pero la cuarta es que pidió con valentía. Pidió con valentía. Porque noten que a pesar de que está de forma humilde, continúa haciendo esta constante petición. ¿Sí? Noten, versículo 23, va y se acerca una primera vez. Versículo 27, va y se acerca una segunda vez. ¿Sí? Versículo 29, va y se acerca otra vez y habla de nuevo, ¿no?
Versículo 30, versículo 31, versículo 32, se acerca con valentía. Sí. Las oraciones a veces también nos falta valentía, ¿no? Y solemos nosotros fingir que es humildad la falta de valentía, ¿no? Como que decimos, yo sé que no merezco esto, entonces no me voy a acercar. Pero en verdad es que nos falta valentía, ¿sí? Acercarnos de forma segura delante de Dios y continuar haciéndolo, ¿no? Y hacerlo a pesar de que no sabe si la respuesta va a ser sí o no, ¿sí? Abraham no sabía cuál iba a ser la respuesta y va y se acerca de forma constante, ¿sí? Y eso nos da un último atributo a su oración, y es que Abraham va y pide con persistencia. Abraham va y pide con persistencia. Otra vez, contamos cada una de las veces que aparecía, ¿no? Su oración. Y a pesar de que esto fue en una sola tarde, que Abraham fue y se acercó de forma constante con Dios, esto nos señala, yo creo que bastante claramente, que nuestras oraciones tienen que ser persistentes y durar varios días, durar incluso varios meses o varios años y continuar siendo realizadas, ¿sí? En la palabra se nos alienta a que hagamos eso, ¿sí? Que nosotros, por ejemplo, se nos dice en 1 Tesalonicenses 5:17 que nosotros oremos sin cesar. Se nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 18, que demos toda oración y súplica y oremos en todo tiempo, en el Espíritu, ¿sí? Por todos los santos. O sea, tienen que ser muchas nuestras oraciones y estarse realizando de todas las formas que se puedan. Oración o súplica, ¿sí? O que tienen que ser hechas incluso hasta velar. Velar es quedarse sin dormir, estar nosotros hasta que ya tiene uno sueño y continuar velando de forma constante, ¿sí? Y otra vez, aunque no sepamos si la respuesta va a ser sí o no, y seguir persistentes con nuestras oraciones. Aquí, si ustedes recuerdan, la respuesta va a ser no. A pesar de que Abraham va y da todas estas oraciones, de todos modos dice, no, Dios, ¿sí? Pero eso no detuvo que él realizó lo que tenía que hacer, que lo que tenía que hacer en ese momento era interceder, ¿sí? El ejemplo de Moisés es uno donde le dijo que sí, Dios, y entonces permanece el pueblo. Puede ser cualquiera de los dos, pero la responsabilidad sigue siendo la misma. Tenemos que estar orando e intercediendo por las personas, aún por aquellos que son malos, que todavía están lejos de Dios. Recordar nosotros que Jesucristo dijo, como el Padre me ha enviado, así ahora yo los envío. Y Jesucristo fue el que dijo, perdónalos, que no saben lo que hacen. Entonces tú también y yo también, que somos enviados, vamos a tener que estar diciendo eso de forma constante, ¿va? Entonces, hermanos, esto nos tiene que recordar nuestra responsabilidad. Espero que también nos haya ayudado a aprender un poco más acerca de cómo acercarnos en oración a Dios, ¿va? Vamos a orar. Padre, gracias porque tú eres tan grande que tú no nos has tratado conforme a nuestras transgresiones, conforme a nuestros pecados, sino que nos has tratado con misericordia. Ayúdanos a recordarlo, ayúdanos a darnos cuenta qué tan grande es nuestro pecado, qué tan malos podemos llegar a ser, Padre, de tal forma que comprendamos más tu misericordia. Hazlo para que podamos glorificarte de una mejor forma y ser más agradecidos contigo. Ayúdanos a entender y ayúdanos para que podamos también nosotros pedir por otros e interceder por las vidas de las personas que todavía no te conocen o que están cayendo en pecados que los alejan de ti. Ayúdanos a observar a nuestros enemigos con ese amor con que tú nos observaste cuando nosotros mismos
éramos enemigos tuyos. Ayúdanos a no observarlos con juicio, sino pidiendo por ellos, para que se arrepientan, para que te conozcan, para que puedan vivir delante de ti. Padre, ayúdanos a pedir en estas oraciones de forma constante, perseverante, ser valientes y estar pidiendo con seguridad delante de ti, porque sabemos que es lo que tú quieres, que sean oraciones que estén conforme a tu carácter y que pidamos humildemente, nunca como gente que merece que lo que decimos sea cumplido, pero sí porque sabemos que tú nos has traído delante de ti y nos has pedido que estemos obrando de forma constante en estas oraciones. Padre, que se reafirmen estos conocimientos en nuestros corazones. Bendice a todas las personas aquí y a mí para que continuemos creciendo en madurez, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Perfecto, hermanos. Pues eso sería todo por el estudio de hoy. ¿Cómo ven? ¿Qué les pareció? Si quieren ustedes agregar algo, comentar algo o preguntar algo, también se vale. ¿Va? ¿Cómo ven? ¿Les gustaría agregar algo?